Hola a todos, estamos aquí en Gienao, ya sabéis, nuestro programa de emprendimiento para los empresarios del futuro, y hoy tenemos con nosotros a María Ángeles Quesada, que es filósofa, experta en pensamiento crítico y cofundadora de la empresa Equánima, que va a estar hoy con nosotros, entre otras cosas, del pensamiento crítico, la inteligencia artificial, cuáles son los servicios que ella ofrece desde la filosofía y unos consejos, como siempre, para nuestros alumnos. Así que lo primero que todo, María Ángeles, bienvenida a la entrevista de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartir en este proyecto de emprendimiento. Muchas gracias, sí, encantada de estar con vosotros. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, María Ángeles, háblanos de ti, de Equánima, cómo nació la idea de tu negocio y qué servicios son los que ofreces a las empresas. Bueno, pues Equánima surgió en 2011, hace ya un tiempo. Sí que es cierto que yo estudié filosofía por vocación, me encanta la filosofía, y siempre, pero ya desde la carrera siempre quería llevarla mucho a la práctica, ¿no? Y en la carrera, en los últimos años, sí que estuve viendo que tanto en Estados Unidos como en Centro Europa, en Holanda, en Alemania, sí que se llevaba la filosofía a las organizaciones, también se llevaba la filosofía a la calle, a las personas, se hacía consultorio filosófico, se hacían como diferentes actividades, o bien enfocadas en la ciudadanía, o bien enfocadas en las organizaciones. Entonces yo dije, yo realmente quiero hacer esto, ¿no? Luego la vida me llevó un tiempo por la investigación, pero luego como alrededor de 2011 retomé la idea y justo me coincidí con una ex compañera de la carrera que también estaba con otra persona con la misma idea, ¿no? Entonces se unieron así un poco una serie de cosas y ella y yo al final, junto con o sea, Ada Galán sería mi ex compañera de la carrera, y Eduardo Román, que era un perfil, porque mi compañera era filósofa igual que yo, mi perfil parecido, y luego, conociendo gente, así con la idea en la cabeza y hablando con gente de la idea, conocimos a un productor que se dedicaba a temas audiovisuales, pero había participado muchísimo también en círculos de calidad de empresas, en proyectos de mejora de procesos, en consultoría de alguna manera, ¿no? Entonces, al final, nosotros tres inauguramos o fundamos en ese momento Equánima en 2011. Y bueno, eso fue como nació Equánima, así empezamos. Y luego lo que ofrecemos... Bueno, Dime. no, digo que siempre, bueno, cuando nos conocimos y empezamos a hablar para invitarte a participar en esta colaboración, nos llamó la atención pues, que pues, se utilizara la filosofía en el ámbito empresarial, porque es cierto que bueno, a lo mejor la psicología era algo mucho más utilizado o más relacionado con el tema de la empresa, pero se nos olvida quizá pues muchas veces a la madre de todas las ciencias, ¿no? La filosofía. Y nos llamó mucho la atención. Eso fue lo primero. Supongo que a lo mejor te pasará con algún cliente cuando les haces una propuesta y digan, pero bueno, ¿cómo que la filosofía me va a ayudar en gestionar mi empresa o en crecer como empresario, ¿no? Sí, o sea, cada vez es cierto que llama menos la atención porque ya está mucho más en la opinión pública, se habla mucho más de esto. Las humanidades están teniendo una vuelta, hay una moda, ¿no?, de volver a las humanidades, a la filosofía, pero es cierto que mucho tiempo, y sigue habiendo sorpresa, y mucho tiempo sí que hemos tenido mucha sorpresa cuando la gente, y de hecho cuando empezamos el proyecto aquí en España, puedo decir que éramos pioneros completamente. O sea, en Europa existían cosas, pero en España no había nada de filosofía aplicada a las organizaciones. Sí había filosofía aplicada al ámbito personal, como en consulta, tipo un poco psicología, para la ciudadanía, para hacer espacios de diálogo, pero no había filosofía aplicada a las organizaciones, que era algo que yo tenía, la idea la tenía, o sea, la idea me atraía muchísimo hacía mucho tiempo, yo la tenía muy clara. Y eso que al principio el escepticismo incluso entre los fundadores era grande, ¿eh? No te creas que todo el mundo, yo siempre he tenido la idea súper clara y siempre creía que, también es verdad que al final, oye, todo hay que decirlo, quizá yo vengo de un padre que ha sido emprendedor, entonces, no sé, quizá eso en mi casa no era algo tan raro, el hacer proyectos o cosas que, bueno, iniciarte, ¿no? Como iniciar algo en el mundo profesional, iniciar un negocio, iniciar un proyecto, ¿no? No era algo tan raro en mi entorno y perseguirlo, entonces al final eso yo creo que también me influyó para continuar ahí, ¿no? Y poco a poco hacer crecer el proyecto. Pero sí, la gente se sorprende todavía. Pues María Ángeles, cuéntanos ya un poquito más en detalle qué servicios ofrece Equánima
¿A quién va dirigido? Sí, Equanima ha ido, claro, obviamente ha ido de todo, ¿no? Pivotando, cambiando, modificando y al final, a día de hoy, lo que estamos ofreciendo sobre todo es servicios de consultoría, formación, pero claro, es filosófica, es consultoría filosófica, formación filosófica, conferencias, también, o sea, todo tipo de eventos que podamos organizar en torno, ¿no?, a una formación filosófica o inspiración filosófica para las empresas y organizaciones. No me gusta cerrarme solo en empresas porque efectivamente, y además yo hemos trabajado muchísimo con organizaciones no lucrativas también, ¿no?, durante estos años. O sea, he hecho de todo tipo de cosas y también, o sea, también de ayuntamientos, instituciones más gubernamentales. O sea, que al final es a organizaciones, ¿no? Tanto empresas, empresa social, que también está muy metida en ese mundo, organización no lucrativa, ayuntamientos, ¿no? Y luego también hay otra vía que tiene Equanima, que es la vía de proyectos más relacionados con la ciudadanía o educativos, ¿no? Entonces sí que tenemos una serie de proyectos y de cursos, de formaciones que damos a la ciudadanía, cualquiera que quiera aprender a pensar críticamente, a dialogar entre todos, colectivamente, a solucionar problemas de la ciudadanía, sociales, colectivamente, a pasarlo bien, a pasar un buen rato pensando, ¿no?, que creo que es algo que todo el mundo le gusta, en el fondo, aunque no lo sepa, que aunque crea que no le gusta, luego les encanta. Y los proyectos más educativos que son pues, más aplicados a ámbito educativo, tanto universitario, institutos, colegios, o sea, que es un proyecto que, o sea, Equanima tiene unos servicios que sí que se acotan en un tipo de cosa, porque es un servicio muy filosófico, muy centrado en el pensamiento crítico y en crear espacios de diálogo críticos también para la sociedad, pero al final sí que tenemos como diferentes focos, ¿no? Ahora estoy muy centrada, sí, porque al final el proyecto de Equanima se ha hecho muy pequeñito, ahora pues sí podemos hablar de esto, ¿no? Ahora es un proyecto pequeñito, los otros fundadores salieron del proyecto y ahora es un proyecto más pequeñito, pero que bueno, que se sostiene, ¿no? Que al final son muchos años y es un subproyecto que se sostiene. Para algún tipo de proyecto más grande podemos colaborar con otras personas, pero es un proyecto que se sigue sosteniendo y que en realidad que cada vez va a más, porque ya te digo que ahora mismo hay muchísima demanda de esto, ¿no? No, y además, lo que has dicho anteriormente, habéis sido pioneros y eso también marca un poco la diferencia. Te quiero preguntar lo siguiente. Yo estoy de acuerdo contigo, el tema de las humanidades es como un nuevo renacimiento de las humanidades, ahora en esta era precisamente tan tecnológica. Te quiero preguntar por la inteligencia artificial y el papel que puede jugar la filosofía en la inteligencia artificial, incluso más allá de la filosofía moral, en este mundo que muchas veces se dice que está muy deshumanizado y que a lo mejor la filosofía nos puede ayudar para compensarlo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo lo ves? Es una pregunta que, aunque parezca fácil, es compleja, pero bueno, yo para empezar diré que la filosofía, yo siempre he creído, y por eso he hecho este proyecto, que la filosofía siempre ha tenido un papel en el mundo humano y en todo tipo de ámbitos sociales, empresariales y, por supuesto, tecnológicos, ¿no? O sea, creo que la filosofía es una materia, como tú decías antes, que es la base de todas las materias, el principio del conocimiento, y nos ayuda a comprender mejor el ser humano y la época en la que vivimos. Con lo cual, fíjate lo importante que es la filosofía para entender la tecnología, para entender qué tecnología queremos que contribuya a crear el mundo que queremos, ¿no? O sea, al final la filosofía me parece fundamental para saber que muchas veces en la tecnología pasa una cosa, ¿no? Y de hecho es el sello un poco de la tecnología que se hace en los últimos tiempos, que es, si puedo hacerlo, lo hago. Y esa no es la pregunta filosófica. La pregunta filosófica sería, ¿debo hacerlo, por ejemplo, a nivel moral? ¿Contribuye al bienestar del ser humano hacerlo? ¿Contribuye al bienestar del mundo? ¿Crea una mejor sociedad? ¿Me ayuda a mí a ser feliz? Hay una serie de preguntas que la filosofía hace que son importantes. Por el mero hecho de tener una tecnología y poder hacerla técnicamente, me refiero, no quiere decir que esa tecnología necesariamente vaya a ser buena para la sociedad que estamos construyendo ni para nosotros, ¿no? Entonces, en relación a la inteligencia artificial, estas preguntas son muy pertinentes. Porque la inteligencia artificial lo que está haciendo, por una parte, es cuestionar el significado de ser un humano hoy día. Pregunta que no puede ser más filosófica. Entonces, no creo que solo tengan que estar los tecnólogos, que también tienen que estar en la mesa de diálogo sobre estos temas, los tecnólogos, los técnicos, pero también pueden estar los historiadores, los artistas, los filósofos, discutiendo qué es el ser humano hoy.
y hacia dónde queremos que vaya, ¿no? O cómo queremos que esa inteligencia artificial se desarrolle para que el ser humano disfrute de ella y potencie sus capacidades y las capacidades de un mundo donde es sostenible vivir, ¿no? Todas esas preguntas la filosofía se las hace y ahora se están dando cuenta a muchísima gente que está trabajando en inteligencia artificial que son fundamentales, que son preguntas fundamentales. Luego sí que es verdad que hay temas mucho más específicos como los sesgos, por ejemplo, ¿no? En la inteligencia artificial ya sabemos, y los que la programan lo saben mucho mejor que nadie, que la inteligencia artificial se programa y en la medida en que se programa con una serie de sesgos. La máquina, en cambio, la máquina o los programas de inteligencia artificial que están saliendo, cualquier cosa que está saliendo, el chat, GPT o cualquier cosa que está saliendo, te da la sensación de que te da una información objetiva. Y esto no es así. La información que te da el chat está sesgada. Lo que pasa es que tú, como consumidor de esa información, no percibes, y de hecho la máquina se niega a decirte los sesgos que tiene. Yo te lo he preguntado y no te los dice. Entonces, esto es muy complejo, porque la información que te está dando una máquina puede ser racista, sexista, tener un montón de sesgos de todo tipo, pero tú estás entendiendo que esa información es neutra, objetiva. Entonces, claro, esto hay un tema de, primero, educación también de toda la población en pensamiento crítico y luego un tema de que el trabajo de programación de la inteligencia artificial cuestionando los sesgos o haciéndolos más explícitos o viendo, yo no tengo la respuesta a esto, hay que trabajar, hay que dialogar, hay que ver cómo se va a hacer esto. También hay otro problema muy grande que señalan los expertos de inteligencia artificial, que es que al final la inteligencia artificial va reduciendo lo que te va ofreciendo, lo va reduciendo a lo más mainstream, podríamos decir. Con lo cual, todo lo que está en los márgenes, que suele ser la forma que tiene el humano de innovar y de hacer algo disruptivo y novedoso, normalmente hemos tenido siempre esos lugares de márgenes, ¿no? Del loco que tiene esa idea que a nadie se le ha ocurrido antes, que de hecho el emprendedor representa un poco esto, ¿no? El loco, el friki, ¿no? Esa persona que tiene una idea que a nadie se le ha ocurrido o algo que le gusta muy específicamente y lo mejora, ¿no? Esto, la inteligencia artificial no lo tiene en cuenta. Sus algoritmos tienden a ofrecerte lo más mainstream. Con lo cual, fíjate toda la creatividad que estaríamos dejando de lado si siguiéramos programando la inteligencia artificial de esa manera. ¿Cómo programarla para atender a todas estas cuestiones? Yo no lo sé, pero sí que sé que hay que dialogar con filósofos, con tecnólogos y con otros muchos especialistas de todo tipo de materias para crear una inteligencia artificial que nos ayude y mejore la vida. No, y luego también otra cosa importante, y es que no olvidemos que la herramienta de la inteligencia artificial pues es el lenguaje. Entonces, tenemos que saber manejar adecuadamente el lenguaje. Esto, todos los expertos en inteligencia artificial que te hablan de los prompts, de cómo tienes que preguntar a la máquina, claro, por lo que tú decías también, que ese lenguaje no se vea reducido, ¿no? Que no sea al final como la novela de Orwell de 1984 de vamos a acabar con el lenguaje y acabamos con el pensamiento, porque así lo reducimos todo a la mínima expresión. Precisamente del pensamiento te quiero preguntar, eres experta en pensamiento crítico, ¿esto en qué se traduce, en qué nos puede ayudar en las organizaciones, en las empresas? Pues mira, por hilarlo con lo otro también, o sea, yo de momento no he visto ningún ordenador que piense críticamente. El pensamiento crítico es una capacidad que todavía la tenemos los humanos, afortunadamente. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con hilar puntos que no son tan obvios, cuestionarte, hacerte preguntas que no son tan fáciles de hacer, ver en esos lugares de información más escondidos, ¿no? Todo eso es el pensamiento crítico, ¿no? Ser capaz de salir de tus propias creencias, ¿no? Una máquina le cuesta mucho salir de sus propias creencias porque todavía no tiene pensamiento crítico, tiene las creencias de su programador o del aprendizaje que tiene, que también está súper sesgado también, porque el aprendizaje se va sesgando más, que tiene ella misma, pero como digo, todavía no vemos esto, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo, sobre todo al final sería, yo lo defino mucho, bueno, tengo un libro que se dedica solo al pensamiento crítico, ¿no? La virtud de pensar. Y en este libro, una de las primeras definiciones que hago es que el pensamiento crítico, inspirada mucho en la definición de John Dewey, que fue un pedagogo y filósofo de principios del siglo XX, decía, pensar críticamente es parar para entender el problema, para entender la naturaleza de ese problema, suspender el juicio, ¿no? Parar, es decir, ¿qué es el pensamiento crítico? Para empezar, no posicionarte, no opinar rápidamente, no tener esa inercia de pensamiento de yo pienso esto, ya lo sé todo, esta es mi posición, ¿no? Eso no, que eso lo hacemos todo el rato, ¿eh? No digo que no lo hagamos, los seres humanos también lo hacemos. Pero el pensamiento crítico es suspende tu juicio,
esa inercia de juicios continuos, para un momento y mira alrededor. Mira, comprende, observa, pregúntate cosas. Entonces, claro, imagínate en una organización lo importante que puede ser esto. O sea, tú puedes ir como un burro sin mirando para adelante, ¿no? Sin ver nada, y puedes seguir con la inercia de los tiempos. Producir más, rendimiento, eficacia, hacer las cosas como siempre, ¿no? Estos clichés también clásicos en el mundo de la empresa. O puedes decir, paro, miro, analizo, pienso, me pregunto cosas, me cuestiono y hacer las cosas de otra manera. Entonces, por eso es fundamental en el mundo organizacional. Todo el mundo quiere ahora pensamiento crítico en la gente. Pero claro, no es fácil. Cuando yo doy formaciones a las empresas, también, en muchas ocasiones me dicen, pero mi jefe sabe que me estás contando esto, que me estás contando. Y yo, sí, lo sabe. Y bueno, y si no lo sabe, ese es su problema. Porque yo, lo que no me gusta es trampear el pensamiento. El pensamiento no es una trampa. Yo no ofrezco un servicio para dorarte la píldora, venderte una solución rápida. Yo no te vendo innovación disruptiva con 4 preguntas, con una receta. Yo no vendo eso. Yo vendo formaciones profundas del conocimiento del ser humano, autoconocimiento, análisis, forma de hacer preguntas ante el mundo, cuyas respuestas no van a ser sencillas. A lo mejor la respuesta que tienes no te gusta, pero eso no es el problema. El problema, o sea, claro, esa es la gran clave en realidad. Si la respuesta o incluso la pregunta no te gusta, a lo mejor es que tienes que mirar ahí y seguir mirando y buscar otras cosas, otros lugares. María Ángeles, ¿qué relevancia puede tener o qué tan importante tiene en las organizaciones, en las empresas, tener unos principios éticos sólidos? Nosotros, por ejemplo, a nuestros clientes tratamos de inculcarles, bueno, a veces con acierto, otras veces con poco acierto, pero bueno, nuestra intención es esa, es hablarles de la cultura en la empresa, ¿no? El que las empresas tengan un sello, una identidad, algo que te permite ser reconocido y que te ayude a la identidad de las propias personas que conforman esa organización. Entonces, ¿qué tan relevante pueden ser que una empresa se funde, se constituya sobre unos principios, unos valores éticos? Bueno, esta es la gran pregunta hoy. De hecho, ahora mismo hay muchísima formación, consultoría. Hago muchísimos proyectos sobre ética, muchas conversaciones teniendo lugar con muchísimas empresas. No es un tema sencillo, es un tema en el que estamos bastante enfrascados. De hecho, hace poco en una gran empresa un comité de dirección me decía, es que las empresas no tienen ética, la ética la tienen las personas, las empresas es imposible que tengan una ética. Entonces, yo creo que esto no es un tema sencillo, no tiene una respuesta sencilla, pero sí que te podría decir varias cosas. Una, que por una parte tenemos la ética de las personas que trabajan en la empresa, una serie de valores y ética que se quiere transmitir desde la cultura de la empresa, que puede ser que a veces venga de los fundadores o a veces de, un equipo de dirección en un momento dado. Y luego tenemos también la ética del consumidor, incluso la ética imperante, ¿no? La ética de la sociedad hacia dónde va, ¿no? Entonces, esas 3 patas de alguna manera tienen que encontrar un cierto lugar común, tienen que encontrar algún lugar donde se toquen para que una empresa pueda funcionar de cierta manera. Yo creo que si lo pensamos, toda empresa, si funciona un poco, es porque toca un poco de todos. Una empresa, imagínate una empresa cuyos principios fueran muy sólidos a nivel de fundadores, a nivel de equipo directivo, pero que los trabajadores no los compartieran. Eso sería muy complicado. De hecho, eso es un problema cotidiano, continuo que veo todos los días, ¿no? O que no tocara nada de los valores de la sociedad de ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Lo que yo diría es que el trabajo de ética no es un trabajo que se hace de una vez por todas, ni que un fundador o un equipo directivo, ni siquiera un líder de cualquier tipo, diga, estos son los principios, esto es lo que tenemos que hacer. Es como si yo llego en mi casa a mis hijos, ¿no? Y les escribo una lista, ¿no? Y les digo, mira, estos son mis principios, los principios de esta casa, los tenéis que seguir y esta es la ética de esta casa. Eso es ridículo. Igual que en cualquier grupo humano, la ética no se transmite de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer en las empresas, o sea, lo que hay que hacer, me refiero, una de las cosas que yo intento trabajar con las empresas es, creemos espacios de diálogo donde se hablen de estos temas, donde se hable de estos temas. Es importante hablar de estas cosas. ¿Cómo funcionamos en esta empresa? Resulta que en la web pone centrados en el cliente y resulta que no es verdad, que estamos centrados en irnos a casa cuanto antes o estamos centrados en la productividad, pero no en el cliente, no le estamos escuchando. O sea, entonces, muy bien en la web, pero esto es una conversación que tenemos que tener entre los trabajadores y entre los directivos, directivas. Necesitamos espacios de diálogo para hablar de estos temas,
para co-crear la ética y los valores de las empresas y para olvidarnos de que la ética es algo impuesto. La ética tiene algo de imposición a nivel obviamente social y de poder, claro que sí, la gente que tiene más poder y lo social impone un poco, pero necesitamos empoderarnos en construir esa ética a todos los niveles de la empresa, porque si no es falsa. Si no es falsa, es simplemente una serie de valores que pone en una web o un fundador muy ilusionado con una serie de cosas que quiere. Yo me acuerdo, una fundadora muy ilusionada que quería transmitir el valor de la transparencia a su equipo y su equipo estaba agobiado con tanta transparencia. Entonces, al final, hay que dialogar. ¿Qué significa eso? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo trabajamos? Como ves, no es una pregunta fácil. La pregunta de la ética es una pregunta compleja. Hablemos ahora de emprendimiento. ¿Qué habilidades crees que debería de tener el emprendedor de este siglo XXI? Pues bueno, fíjate que yo me siento como una emprendedora poco al uso, es lo que te decía, porque al final mi proyecto es pequeñito, ahora mismo pues estoy yo realmente, no es un proyecto que me da a mí un poco trabajo y que con el que hago sí que hacemos alguna otra cosita con otra gente, pero es un proyecto pequeño. Entonces al final tampoco sé si tengo mucha autoridad para esto, pero sí que me siento con autoridad por ese punto de sentirme una persona que siempre inicia, ¿no? Y estoy todo el rato buscando nuevos proyectos, iniciando cosas, ¿no? Teniendo ideas, ¿no? Teniendo ideas que quiero aplicar al mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que me siento muy emprendedora, de una manera, pues ya te digo, poco ortodoxa. Entonces, para mí las habilidades de un emprendedor, sobre todo, creo que un emprendedor es una persona que tiene unas ilusiones, que tiene ganas de cambiar cosas, de hacer cosas sobre el mundo, que tiene mucha ilusión y mucha pasión. Y entonces, cualidades que podría tener o habilidades que podría desarrollar, para mí una muy, muy importante es el tesón y la constancia. Creo que eso es algo que yo lo practico muchísimo, creo mucho en ello y realmente es lo único que me ha dado algún tipo de resultado, si queremos llamarlo así, o no solo resultados, sino satisfacción personal. El insistir en las cosas en las que crees. Tendrás más éxito o menos éxito, pero trabajar un poco esa constancia y esa idea también que viene mucho de la filosofía, aunque ahora se ha reconducido a otras palabras, pero lo que se llama la resiliencia, ¿no? Esa capacidad es muy estoica, eso viene mucho de la filosofía estoica, esa capacidad para creer mucho en el camino que estás haciendo, disfrutarlo mucho, no estar tan obsesionado con el resultado y, por tanto, aunque te vaya mejor o peor, insistir. Y eso es ese aguante, vamos a llamarlo con otra palabra que quizá tiene más connotaciones negativas, el aguante, ¿no? Pero es ese aguante pero no es un aguante sufridor, es un aguante de que te estás disfrutando con lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, no sé, para mí sería esa una. Dime. No, digo que coincido contigo en esa perseverancia, la eficiencia, es lo importante muchas veces como nosotros aconsejamos convertir tu idea en una costumbre, o sea, que hacer que eso pues ya sea algo asiduo, repetitivo, que lo incorpores. Pasa, por ejemplo, con reuniones, ¿no? Pues reuniones, vamos a hacer una reunión de equipo, pero si no persistes, si no lo conviertes en una costumbre, luego al final deja de ser práctico. Ahí coincido contigo 100% en lo que has indicado. Pero continúa, por favor. Sí, es introducirlo en tu vida. Sí, es verdad, me gusta lo que dices, como un hábito, ¿no? Es introducirlo en tu vida. O sea, yo creo que las cosas que te hacen felices, yo entiendo que a un emprendedor también poner en práctica sus ideas le hacen feliz. Entonces, todos los pasos que hay ahí, no todos van a ser igual de divertidos, pero sí que es cierto como insistir, ¿no? Esa persistencia, esa resiliencia. Y sí que fíjate que diría que hoy día, y lo estamos viendo, muchísima gente lo está recomendando, pero hoy día cualquier emprendedor sí que creo que la cultura que debe tener y un acercamiento a las humanidades creo que es importante. Creo que es importante tener una base fuerte de conocimiento, o sea, un poco amplio sobre lo que le ha pasado al ser humano, ¿no? Lo que le ha pasado al ser humano hasta este momento, o sea, históricamente, el arte, los movimientos artísticos, movimientos políticos, entender, ¿no? Entender dónde estamos, qué necesitamos, hacia dónde vamos, tener un entendimiento humanístico del mundo, creo que eso le ayuda, la verdad. Y esa pata ética que viene de la filosofía, que va a ser muy crucial en los próximos tiempos, por la tecnología por un lado y también mucho por la sostenibilidad, que estamos viendo los grandes problemas medioambientales, la pata ética va a ser fundamental, con lo cual yo no diría que está de más, ¿no? No digo que te hagas la carrera de filosofía, pero sí que creo que, ¿no? Una formación humanística sí que me parece muy importante. Podría decir más cosas, pero bueno, son ahí algunas. Sí, ¿no? Y además,
lógicamente, lo apuntabas antes, ¿no? El conocerse a uno mismo, ya no quién soy, sino quién soy en este tiempo. Claro. Que también es difícil de encajar en el tiempo que nos ha tocado. Hay gente que no encaja o que no sabe encajar. Te quiero preguntar, ¿cuál es el siguiente paso de Equanima? ¿Qué planes tienes? Háblanos un poco de tus proyectos. Bueno, pues ahora mismo trabajo muchísimo, ahora mismo estoy en muchísimos trabajos de proyectos empresariales, la verdad, con comités de dirección muy interesantes, tanto de formación como consultoría ética, sobre todo lo que estamos haciendo. Proyectos educativos también con niños muy pequeños. Estoy haciendo un proyecto precioso en un colegio dando filosofía para niños desde los 6 años, ¿no? Fomentando el pensamiento crítico en toda primaria. Es un proyecto que me motiva mucho. Y sobre todo centrada en eso, siempre apostando por el diálogo. Para mí todos los espacios donde doy formación de pensamiento crítico son espacios dialogados. Yo creo muchísimo en el diálogo, creo que es la gran herramienta y tecnología, que mucha gente la llama así, la gran tecnología que nos va a ayudar realmente a salir de los atolladeros en los que estamos, tanto a nivel político grande, de guerras, mundo complicado y todo eso, como a nivel empresarial, personal, de la vida cotidiana. Creo que el diálogo es una herramienta fundamental, pero sí que creo que no nos hemos focalizado mucho en las condiciones y en las reglas que tiene que existir para una buena conversación que llegue a algún lugar, ¿no? Y cuando digo algún lugar no me refiero ni siquiera a un resultado concreto, pero sí a un mayor entendimiento, por ejemplo, a un mayor bienestar de cómo nos sentimos cuando estamos con otros y nos entendemos mejor, generar también ideas colaborativas, el pensamiento colaborativo. O sea, el diálogo es un potencial ilimitado para el ser humano, ¿no? Entonces sí que creo que es un tema fundamental y estoy muy involucrada en proyectos de diálogo. Y luego, pues, para mí es muy importante ser honesta con el proyecto de Equanima. O sea, yo no puedo vender lo que vendo si yo no soy honesta con mi proyecto. Y sinceramente creo mucho en un proyecto que sea muy sostenible en el sentido de muy realista con la vida de las personas que lo forman, ¿no? O sea, yo soy una persona que tengo 2 niños que son pequeños todavía, vivo, hago la comida, limpio mi casa, recojo a mis hijos del colegio, estoy involucrada en un club de mujeres por las artes, o sea, hago proyectos, digo de mi tiempo personal, me refiero en ocio, ¿no? Cultivo mi relación con mi familia, cultivo mi relación con mi pareja, ayudo si puedo a la gente que tengo cerca, no de manera perfecta, no soy ejemplo de nada, pero lo que quiero decir es que eso me parece parte de la vida, o sea, la vida no es solo trabajar. Entonces, creo que es muy importante que cualquier proyecto de emprendimiento, por supuesto, cada uno decidirá cómo lo hace, ¿no? Pero yo personalmente, que sí que creo en otra forma de vida, que creo en una forma de vida mucho más equilibrada, mi propio proyecto es un reflejo de que yo no solo trabajo ni hago jornadas de trabajo insostenibles. Hay momentos más complicados que otros, pero sí que hago una vida muy sostenible porque creo que el cuidado del otro y el cuidado de la sociedad y el cuidado del medio ambiente es fundamental para estos tiempos. Entonces, mi proyecto va a ir avanzando en la medida en que sea posible esa sostenibilidad de todas las partes del proyecto, ¿no? Con lo cual intento no asumir cosas que se escapan de lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces vamos siempre muy poco a poco. Por eso te digo que ahora estamos en un momento reducido donde sí que hago proyectos con otra gente, pero todo muy bien elegido, muy puntual, porque creo que la sostenibilidad y eso, el bienestar de todo el mundo es muy importante, ¿no? Cuidar mucho eso. Así que, bueno, ahí estamos, pero bueno, muy, muy bien, la verdad. Bueno, habíamos hablado antes de las habilidades que tenía que tener o que debería tener un emprendedor o un directivo, un CEO de una compañía. Hemos hablado del pensamiento crítico, hemos hablado de esa perseverancia, de la ilusión, también algo muy, muy importante. La ilusión muchas veces es el motor de la vida y es lo que te mantiene pues muchas veces con esa despierto, ¿no? Con esa viveza de hacer las cosas y también se contagia. Es cierto que cuando tienes un cliente pesimista, pues parece que se contagia y al revés, ¿no? Vamos a hablar de nuestros alumnos. Nuestro programa formativo son chicos, chicas de entre 16 y 18 años, bachiller, FP, que bueno, pues están planteándose qué voy a hacer en la universidad o no, o directamente me lanzo al mundo empresarial. ¿Qué consejos les podrías dar a nuestros alumnos? Que no sabemos que no es la fórmula No, de la ya, Coca-Cola, sí. pero bueno, ¿qué crees o un par de tips que consideras que les podría ayudar en este paso tan decisivo?
Sí, no, o sea, darle consejos, bueno, no sé si consejos o sí, pero sí que recomendaciones o sugerencias a la gente joven me encanta, porque de hecho yo ahora estoy dando clases en la universidad y estoy todo el rato, bueno, con gente un poquito más mayor, pero también muy joven, de 20 o así. Y como te digo, también en los colegios estoy haciendo proyectos, con lo cual la gente joven me fascina, ¿no? Y me encanta porque creo que es bonito también transmitirles cosas, ¿no? Y ellos ya, por supuesto, que elijan, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy importante, yo diría así, digo cosas así un poco generales y luego a concreto más, ¿no? Primero, que reduzcan los tiempos de uso de la pantalla. O sea, para empezar, principal consejo, primero de todos, además aplicado a nosotros también, ¿eh? A cualquier adulto que lo quiera. Punto número 1, reducir, o sea, que se propongan realmente reducir el tiempo de uso de las pantallas, que encuentren cosas que hacer fuera de la pantalla, incluso lo que les gusta, que también lo intenten hacer sin una pantalla de por medio. A ver qué pasa como experimento, simplemente. Pues si les gusta, depende de lo que les guste, ¿no? Entiendo que muchas cosas que les gustan van a estar mediadas por esa tecnología, ¿no? Entonces, bueno, es un reto, ¿no? Ahí, sobre todo porque al final, y que si no creen lo importante que es esto, que lean estudios o que vean documentales de lo que hacen las pantallas con nuestro cerebro. O sea, ahora mismo se sabe perfectamente que los niños pequeños que han nacido ya con las pantallas están reduciendo sus capacidades cognitivas. Está habiendo, o sea, muchas alertas de las personas también que han programado los algoritmos de las redes sociales. Ya ellos mismos han alertado hace unos años ya de que lo hicieron de una manera bastante poco ética, ¿no? Y que lo que hacen es engancharnos, ¿no? Con la dopamina. O sea, es una cosa química, o sea, es que ni siquiera es... Entonces, la voluntad queda reducida ahí, ¿no? Cuando la química te está oprimiendo, la voluntad queda muy reducida. Entonces, lo primero que haría es salir de la pantalla, buscar lo que os gusta, sea lo que sea, que busquen lo que les gusta, que dediquen tiempo a hacer lo que les gusta y que lean, sobre todo, que lean libros. Eso es súper importante. Para mí, fundamental, que piensen una cosa, que me gusta mucho ponerlo como ejemplo y a los adultos les funciona mucho. Que nos imaginemos por un momento todos los libros que se han escrito en la historia de la humanidad. No solo en Europa, ¿eh? Imagínate todos los libros que se han escrito en la historia de la humanidad. O sea, ni siquiera los puedes imaginar, ¿no? Imagínate todas las películas o contenido audiovisual, incluso videojuegos, si lo queremos poner así, que se han creado en la historia de la humanidad. Vamos a intentar cómo hacernos estas imágenes, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo solamente accedemos a un trocito ínfimo. ¿Por qué? Por los algoritmos. No porque no tengamos, fíjate, porque Internet se supone que era el acceso masivo a todo, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues no, resulta que por los algoritmos vemos una y otra vez lo que ya hemos visto 200.000 veces. Más de lo mismo. Así es. Claro. Entonces, solo con pensar esto, imagínate todo lo que no sabes, todo lo que no conoces y todo lo que está por conocer y todas las cosas que no has descubierto que son maravillosas. A alguien que le encanten los videojuegos, es que tú sabes la cantidad de videojuegos que se han hecho en la historia y la cantidad de cosas maravillosas que se han hecho que se pueden descubrir, incluso aunque sean antiguas, aunque ese lenguaje nos cueste más, pero de pronto te enfrentas con algo diferente y te puede flipar. Pero es solamente abrir un poco la mente. Y ahí están los lugares de oportunidad, fíjate, ya bajándolo a emprendimiento, por ser muy pragmática también, sí que creo que aquella persona que sepa mirar en lugares donde nadie está mirando, probablemente será capaz de encontrar oportunidades que nadie está viendo. Qué gran Entonces, consejo. sí, bueno, Eso, vamos, perdóname que te interrumpa, pero eso, porque nosotros les hablamos a los chicos del Océano Azul, que es ese escenario, ese negocio disruptivo que tú has creado. O sea, por ejemplo, decimos el Netflix, ¿no? Cuando Netflix llegó, triunfó porque era un océano azul. Ahora ya hay más competidores, pero es verdad. Y para eso todo lo que nos estás diciendo es fundamental. sí. Sí, sí, bueno, es que lo que pasa es que muchas veces, sí, o sea, a mí me gusta ver esas imágenes de todo lo que no tenemos delante todo el rato, ¿no? Al final terminamos todos en YouTube o en Netflix viendo lo mismo una y otra vez, ¿no? Entonces, ahí no vas a sacar, de ahí qué vas a sacar, más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, Claro, y por ejemplo, otra de las cosas que yo que le digo a mi hija, ¿no? Que también tengo una hija ya adolescente y aparte de lo que tú has señalado, las horas que le dedicas a las redes sociales, a todas estas aplicaciones que es todo inmediato, todo
bueno, inmediato, instantáneo, pero sobre todo tienen que comprenderlo. Yo muchas veces digo que lo bonito que es no entender las cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me gusta cuando me leo un libro y es muy denso y no lo entiendo, o una película de estas raras y no lo entiendo, porque no entender parece que ahora, bueno, me descargo, veo un vídeo, un Reels y es algo sencillo, básico, porque lo entiendo. A veces nos da miedo o rechazamos lo que no entendemos y es todo lo contrario, es muy atractivo enfrentarte a algo que no entiendes, ¿no? Porque es un reto, hay que verlo como un reto y creo que eso hoy en día la gente joven, los adolescentes, no lo están sabiendo. Aquello que no entiendo, lo rechazo. Fíjate, esto que dices es súper importante. La filosofía es el amor por el conocimiento. El amor por el conocimiento es no precisamente lo que ya conoces, es por descubrir lo que no conoces. Es esa inquietud todo el rato de estar descubriendo lo que no conoces. ¿Y qué pasa en nuestro sistema educativo? Que yo lo vivo porque lo veo ahora de cerca, no solo con mis hijos, sino porque voy a los colegios a hacer estas formaciones. Nos hemos convertido en tenemos un sistema en el que los niños cuando no comprenden, el profesor se asusta. ¡Ay, no están comprendiendo la lección! ¡Ay, pobrecitos, están incómodos! ¡Uy, vamos a hacérselo más fácil! Claro, vamos a tratarlos como si fueran idiotas, ¿no? Mejor, ¿no? Si eso es mucho mejor. Pues no podemos hacer eso con las personas. No podemos tratar a la gente como si fuera incapaz. O sea, no podemos tratar a la gente como si no pudiera. Porque eso es, primero, porque es injusto con todo el mundo, incluso con toda la neurodiversidad, con toda la diversidad que podamos tener, es injusto. La gente es capaz en general. Todo tipo de personas son capaces de muchas cosas. Y además lo vemos continuamente con ejemplos de todo tipo. Entonces, para mí las personas siempre, cualquier persona es capaz, para empezar. Y es lista e inteligente, con un significado de esto grande, entendiendo en el ser humano, amplio. Entonces, eso quiere decir que efectivamente cuando no conoces, cuando estás en el camino para conocer, hay dificultades, hay momentos que no entiendes, hay emociones negativas de estoy incómodo, no me gusta estar aquí, no quiero salir de aquí, no quiero esforzarme, quiero huir, pero eso es lo que te enseña. Eso es la única manera de aprender en todo en la vida, aprender a ser un humano, a ser una persona y aprender cosas diferentes. Pero claro, creo que hoy también hay muchas cosas que están muy desvirtuadas y el esfuerzo, ese esfuerzo, lo que tú dices, ¿no? Ese esfuerzo que tienes que hacer para rellenar el camino que tienes que hacer desde lo que no conoces a lo que te cuesta conocer y a lo que no conoces, o sea, desde lo que conoces a lo que no conoces, ese camino que tienes que transitar de esfuerzo no es algo que se esté enseñando en los colegios. Esto es grave. Es cierto. Bueno, María Ángeles, ya estamos terminando la entrevista. Yo me tiraría horas contigo porque además también estoy estudiando el grado de Humanidades y me encanta la filosofía, pues tendría tema de conversación para todo el fin de semana. Pero bueno, por terminar, si la gente que nos está escuchando, nuestros clientes, nuestros alumnos, quieren saber más de María Ángeles Quesada, de Equánima, ¿dónde te pueden buscar? Háblanos un poco de tus redes o página web. ¿Dónde pueden saber más de ti? Sí, bueno, está la página web que es www.equanima.org. Luego sí que es verdad que la página web al final es lo que menos actualizado está. Y yo estoy mucho por Instagram y en LinkedIn. Es decir, son dos redes muy diferentes que yo creo que así agrupan un poco diferentes tipos de público, ¿no? En Instagram pues tengo una interacción así más cotidiana con gente que me sigue de todo tipo de edades y en LinkedIn sí que es verdad que está más enfocado al plano profesional, pero en ambas redes publico contenido, artículos, cosas, voy contando un poco los proyectos que tenemos, los trabajos. Voy también poniendo publicidad de a lo mejor los eventos que hay gratuitos, abiertos, ¿no? Que la gente puede asistir, que eso también es muy interesante. Y de otro tipo de cuestiones, ¿no? Luego, además, ya lo he metido antes en la cuña, pero bueno, tengo mi libro de pensamiento crítico, que es La virtud de pensar, que es un libro que mucha gente dice que sí que es un libro que se puede leer un adolescente. O sea, desde luego, es un libro que no es un libro divulgativo, de pensamiento crítico, para entender de verdad qué es el pensamiento crítico, en qué consiste y cómo lo puedes llevar a tu vida. Pero es un libro accesible, no sé si muy joven a lo mejor, pero yo creo que a partir de los 16 puede ser un libro que se puede comprender perfectamente. Además tiene ejercicios y cosas, o sea, tiene cosas que, bueno, dices, tiene esa didáctica, ¿no? Se llama La virtud de pensar. La virtud de pensar. Pensamiento crítico para tiempos revueltos. En Amazon se puede obtener, ¿no? Sí, por ejemplo. está en todos sitios, sí. También está en audiolibro y, bueno, que lo podéis conseguir de muchas formas. Y nada, yo creo que esos son un poco los lugares donde me pueden encontrar. Y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido una conversación muy interesante y sobre todo a los alumnos les diría que esa pasión
pasión cultivada, por decirlo así, que la mantengan siempre. Gracias.